Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Semanario Judicial de Justicia TV, el resumen de lo más destacado ocurrido esta semana en el Poder Judicial de la Federación. Soy Citlali Pérez y saludo a Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Ahora sí, estamos todos listos, comenzamos. La Corte estableció criterios en materia de suspensión, tercero extraño a juicio y en materia de competencia. Requisitos que obligan a las empresas especializadas en materia de subcontratación a registrarse buscan evitar la evasión de impuestos. En los últimos años han aumentado los litigios en los que se reclama la afectación al medio ambiente, reconocen personas juzgadoras. Víctima de tortura sexual que obtuvo su libertad gracias al apoyo de la Defensoría Pública Federal, pide reparación del daño. El Pleno de la Corte revisó diversos criterios jurisprudenciales relacionados con el amparo directo, la suspensión provisional y la competencia de los tribunales colegiados. Esta semana el Pleno de la Corte estableció diversos criterios jurisprudenciales. Uno relativo a la apariencia del buen derecho en la suspensión en el amparo directo. El análisis de la apariencia de buen derecho no tiene cabida en la suspensión que se dicta en los amparos directos. Lo anterior, porque no se advierte que esa hubiese sido la finalidad del legislador, aunado a que ello contraviene la mecánica dentro de la suspensión en el amparo directo. Otra, relativa a la figura de tercero extraño a juicio por equiparación. El no haber sido notificado debidamente de la reanudación de un procedimiento no puede actualizar la figura del tercero extraño a juicio por equiparación. El jueves el Pleno estableció interpretaciones relativas al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional. El incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión como parte del sistema regulatorio de la suspensión definitiva es procedente para controlar el cumplimiento de la suspensión provisional. El recurso de queja interpuesto en contra de la resolución de un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional no queda sin materia si durante la tramitación del recurso se emite la resolución que concede o niega la suspensión definitiva. Además, una jurisprudencia sobre criterios para determinar la competencia por materia de un tribunal colegiado. Por regla general es aplicable el criterio para establecer la materia respecto de la naturaleza del acto y de la autoridad, pero que en casos excepcionales también podrá recurrirse al origen de esos actos cuando así lo requiera el caso. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La segunda sala de la Corte determinó que los artículos 15 de la Ley Federal del Trabajo, 15-A de la Ley del Seguro Social y 29 bis del Infonavit no violan el principio de razonabilidad, pues son acordes y proporcionales, objetivo de la reforma legal en materia de subcontratación. Disposiciones que establece que para obtener el registro como prestador de servicios especializados o ejecutor de obras especializadas ante la Secretaría del Trabajo deben estar al corriente con las obligaciones fiscales y de seguridad social y renovarlo cada 3 años, además de presentar informes cuatrimestrales ante el IMSS e Infonavit con información relacionada con la prestación de estos servicios. Explicó que estos requisitos buscan evitar que el sistema de subcontratación se traduzca en un medio para generar abusos e incumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social y fiscales, así como erradicar prácticas de simulación, elusión y evasión fiscal y de seguridad social. Precisó que el cumplimiento de estas obligaciones no amerita costosos o cargas desproporcionadas, por lo que no violentan el principio de razonabilidad. Juzgadores señalaron los principales obstáculos a los que se enfrentan los litigios en materia ambiental. Juzgadores federales advirtieron de un incremento de litigios en materia de medio ambiente en México,
No obstante, también se ha puesto en evidencia un aumento en los obstáculos para acceder a la justicia en dichos casos. Durante la cuarta sesión del Seminario Permanente sobre Justicia Climática organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicaron que la mayoría de estos obstáculos son de carácter procesal. Los principales, falta de legitimación activa y falta de pruebas para presentar una demanda. El hecho de que existe una ausencia de prueba científica que refleje puntualmente los beneficios de la naturaleza no puede ser un motivo para considerar que determinado ecosistema no presta un servicio o no se recibe un beneficio o no repercute en determinada comunidad o persona y que por ello se esté negando el acceso a la justicia ambiental. Recordaron que la Suprema Corte ha determinado que en estos casos no se necesita acreditar un daño ambiental para emitir medidas cautelares. Asimismo, señalaron que el Acuerdo de Escazú, ratificado por México desde 2021, establece la obligación de facilitar el acceso a la justicia en materia medioambiental. En otras partes del mundo, como Ecuador, Colombia, Brasil, se reconoce a la naturaleza con derechos propios. La propia Constitución ecuatoriana establece eso, que la naturaleza es una persona con derechos, de tal manera que no necesita haber una afectación a una persona, a un ser humano, para venir a defender a la naturaleza. Revelaron que la mayoría de los litigios que se presentan actualmente no se plantean desde la afectación directa al cambio climático, sino la reclamación de diversos derechos humanos como a un medio ambiente sano. Y la segunda sala de la Corte determinó que los descuentos a las pensiones con motivo de créditos otorgados por instituciones financieras en convenio con el Seguro Social no constituyen actos de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Ello es así porque en estos casos el Seguro Social no modifica su situación jurídica y previo a llevar a cabo los descuentos de la pensión para pagar las mensualidades del crédito debe de contar con la autorización previa del jubilado. De ahí que dicha acción no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que no cumple con el requisito de unilateralidad y tampoco se trata de una violación a los derechos de los pensionados. En el marco de la entrada en vigor de las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de cuidados para personas mayores, le presentamos los criterios de la Suprema Corte al respecto. Todas las personas tienen el derecho humano a cuidar, a ser cuidadas y el autocuidado, y el Estado tiene un papel prioritario en su protección y garantía, de acuerdo con la resolución de la primera sala de la Corte en el amparo directo 6/2023. El pasado 3 de enero fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales que contribuyen a garantizar que dentro de los procesos penales, las personas imputadas desde el momento de su detención, pueden solicitar asistencia social para personas mayores, cuyo cuidado personal tenga a su cargo. La sala reconoció que los cuidados son un bien fundamental y estableció que el derecho al cuidado implica que todas las personas, principalmente aquellas que requieren de cuidados intensos o extensos y o especializados como las personas mayores, con discapacidad y con alguna enfermedad crónica, tienen la oportunidad de acceder a ellos, sin que sea a costa de la salud, bienestar o plan de vida de quienes cuidan. El alto tribunal determinó que el derecho al cuidado también implica el derecho de las personas a no estar forzadas a cuidar por mandatos de género, lo que es una cuestión de justicia social a favor de mujeres y niñas, en quienes recaen preponderantemente las labores de cuidados. Añadió que no se puede obligar a las personas, en especial a mujeres, a permanecer casadas al amparo de este derecho, toda vez que los cuidados no deben recaer exclusivamente en las personas en lo individual. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Pues ahí está esta importante resolución. Y en otros temas, para el magistrado David García Zarubi, los titulares de órganos jurisdiccionales deben evitar pretender ver reflejados sus ideales de justicia en la Constitución, pues deben advertir que la Ley Suprema configura un Estado capaz de preservar la paz entre personas con distintas visiones del bien común. Asimismo, recordó que los impartidores de justicia también se encuentran sujetos a mecanismos de control que los obliga a actuar con rectitud y apego a la ley.
Los jueces y las juezas constitucionales también se sujetan a un control racional y por tanto deben evitar la tentación de ver reflejados en la Constitución sus ideales de justicia. Deben escoger un método que se base en la premisa de que el propósito de la Constitución es establecer un Estado capaz de preservar la paz social entre los miembros de la sociedad, quienes tienen distintas visiones del bien común. Vamos a una pausa y continuamos con más información. Al regresar, juez de distrito ordena eliminar lenguaje homofóbico y actos de discriminación contra estudiante trans. Gracias por continuar con nosotros en Resumen Semanal. Ahora le presentamos la historia de Verónica Razo, una mujer que fue detenida de manera arbitraria y tras pasar 12 años en prisión por delitos que no se comprobaron, obtuvo su libertad gracias a la intervención de la Defensoría Pública Federal. Tengo miedo de dormir y despertar otra vez, como muchas veces que soñé que ya estaba en casa y me despertaba y no estaba en mi casa, seguía en ese lugar. Es el testimonio de una mujer que hace 5 días recuperó su libertad después de permanecer más de 12 años en prisión por delitos que no cometió. Verónica Razo y su hermano Eric fueron detenidos el 8 de junio de 2011 en la Ciudad de México, acusados de pertenecer a un grupo de secuestradores. A mí me fabricaron secuestros, 3 secuestros y que delincuencia organizada, lo cual obviamente no era cierto. Me llevan a las instalaciones de la Policía Ministerial a torturarme por 27 horas. Sufrí de tortura física y sexual. La arraigaron durante 80 días y después la trasladaron al Ceferezo número 16, ubicado en el estado de Morelos. El caso de la familia Razo devela al final de cuentas lo que sucedía en una época de 2011 que todos vivíamos supuestos operativos policiales en los que se detectaban o se detenían a muchas personas y se presentaban como integrantes de una banda de secuestro. Este es el caso de ellos. Durante el proceso, diversas instancias nacionales e internacionales documentaron la tortura física y sexual que sufrió Verónica. Ha sido un proceso, una lucha titánica, devastadora, desgastante, porque ¿sabe cuántas veces dijeron, sí, ya se comprobó, pero hay que esperar? ¿Esperar qué? Mi vida era la que estuvo todos estos años detrás de esas rejas. Dejé a mis 2 hijos, mi hija tenía 6 años, mi hijo 12. ¿Cómo les explicas a los niños que su mamá ya no iba a regresar? Su caso llegó al Instituto Federal de Defensoría Pública, donde se armó una estrategia legal centrada en demostrar la detención arbitraria y la tortura que sufrió Verónica. A partir de esto, lo que tenemos que hacernos como defensa es señalar que la tortura sirvió para fabricar pruebas y pedir su exclusión a través de un efecto corruptor, como se había manejado en el caso de Zoran Cassés. En mayo de 2022, Verónica fue sentenciada a 25 años de prisión por un caso de secuestro, mientras que su hermano Eric quedó absuelto. El defensor público federal interpuso una apelación y un amparo indirecto, con los que Verónica finalmente fue absuelta y recuperó su libertad en los primeros días de este 2024. Fue una emoción que todavía no la supero. Empecé a temblar y literal yo le dije, ¿de verdad soy yo? No lo podía creer. Le digo a mi mamá que Dios puso en el camino a las personas que intervinieron, a los licenciados que intervinieron y que son de la unidad de litigio estratégico. Son los que pusieron todo el empeño del mundo, de verdad. Hoy su lucha está enfocada en recuperar a su familia y que se le repare el daño causado por los 12 años y medio que pasó en prisión injustamente. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González.
Muy impactante este testimonio. Y en más temas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos celebró la liberación de Verónica Razo, sobreviviente de tortura y otras violaciones a derechos humanos. Destacó que con esta sentencia por conducto del Poder Judicial Federal, el Estado mexicano atiende la principal recomendación de la opinión 14/2021, emitida en torno a este caso por el Grupo de Trabajadores de la ONU sobre la detención arbitraria. Reconoció el valioso acompañamiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública y se suma a su exigencia a las autoridades para garantizar el derecho a la justicia y a la reparación integral del daño. Con la intervención del Instituto Federal de la Defensoría Pública, un juez ordenó a una escuela de Colima eliminar sus prácticas discriminatorias en contra de un estudiante transgénero. El delegado de la Defensoría Pública Federal en Colima, Carlos Ulises López, a través del juicio de amparo, obtuvo una sentencia de alto alcance para combatir el bullying en los planteles escolares. Una persona transgénero menor de edad y su madre explicaron al delegado la situación que vivía en la secundaria en donde estudia: acoso físico y verbal, revictimización por parte de la autoridad escolar, usar uniforme según su sexo de nacimiento y no el de su identidad, hasta la obligación de acudir a terapias psicológicas para permitirle el ingreso a las instalaciones del plantel. Las autoridades escolares y educativas del Estado no respondieron a los escritos que envió el delegado López Balbuena, por lo que el asunto llegó al Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Colima, quien concedió el amparo para proteger los derechos y el interés superior de la infancia. En la sentencia se advierte que no se acepta de la comunidad estudiantil, profesores y autoridades del plantel lenguaje ni actitudes transfóbicas. La obligación de que el colegio cuente con zonas seguras en pasillos, aulas, instalaciones deportivas y sanitarios, crear un sistema de monitoreo y supervisión para evitar cualquier tipo de agresión. Además, la sentencia obliga a las autoridades del plantel y educativas del Estado a que, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, creen programas de sensibilización y capacitación contra la violencia, discriminación, defensa de derechos humanos, protección a la infancia y orientación sobre temas de género e identidad sexual. Esta sentencia genera confianza de que se pueda erradicar esta práctica, que afecta a 6 de cada 10 infantes y adolescentes en el país, que son víctimas de malos tratos físicos, verbales y psicológicos, entre otros. Con información de José Luis Guerra García, para el canal del Poder Judicial de la Federación. Y el primer tribunal colegiado en materia penal del Sexto Circuito determinó que los juzgados de amparo no están facultados para realizar un control de convencionalidad ex oficio de los artículos 163 y 166, primer párrafo, e inaplicar los efectos de la suspensión para los casos en que el acto reclamado se funde en delitos de prisión preventiva oficiosa previstos en el artículo 19 constitucional. Ello a pesar de que hay 2 resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró inconvencional la prisión preventiva, pues se mantiene vigente la jurisprudencia 20/2014 de la Suprema Corte que prohíbe analizar restricciones constitucionales, misma que establece que tratados internacionales y Constitución integran un mismo catálogo de derechos, pero cuando existe una prohibición, restricción o excepción en la Constitución, prevalece lo previsto en la Ley Suprema, por lo que en este caso no procede realizar un ejercicio de armonización o ponderación entre derechos. La separación de poderes es fundamental para garantizar que las instituciones del Estado puedan desempeñar sus funciones con el alto grado de especialización que requieren, aseguró el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro. Las instituciones democráticas deben estar fortalecidas como condición para el reconocimiento, respeto y expansión de los derechos humanos, pero además apuntalar y afinar la separación de los poderes públicos. Estas son características de los estados contemporáneos después de la Segunda Guerra Mundial. Así lo sostuvo el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro en su colaboración en la revista Abogacía,
en su edición de enero de 2024. Bajo el título Independencia Judicial, Democracia y Derechos Humanos, el magistrado enfatizó la finalidad de la separación de poderes y del desempeño de las diversas funciones que demandan un alto grado de especialización. Dijo que empíricamente ha quedado demostrado que en el Ejecutivo suele haber una tendencia a la concentración del poder público. Gómez Fierro puntualizó además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fortalecido estos conceptos, al considerar que los jueces cuentan con garantías reforzadas en razón de la independencia requerida para su función. El magistrado añadió que especialmente en lugares en que se muestra la alta concentración del poder en el Ejecutivo y una mayoría dominante en el Legislativo, es cuando resulta más necesaria la independencia del Poder Judicial como contrapeso y condición de la subsistencia de los valores democráticos fundamentales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y el tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito estableció que la resolución para determinar en qué casos el envejecimiento supone una vulneración que debe ser tomada en cuenta por el órgano jurisdiccional, de ninguna manera depende automáticamente de la edad, por avanzada que ésta sea. Explicó que lo importante es el contexto de cada persona y justamente esa es la finalidad de la adopción de una perspectiva del envejecimiento, pues ahí está el criterio diferenciador en el que lo que importa es no colocar en la categoría de vulnerable a toda la población adulta mayor, sino determinar bajo qué condiciones y ante qué circunstancias lo son cada uno de sus integrantes. Este criterio se desprende de uno de la primera sala que precisa que la edad por sí sola no es suficiente para estimar que los adultos mayores no pueden tomar decisiones propias, ya que debe respetarse su autonomía. Ello no implica que no haya empatía o sensibilidad por parte de los juzgadores, pues si bien la vejez implica deterioro físico y de los sentidos, ello no implica que no pueda tomar decisiones por voluntad propia, pues pensar lo contrario sería afirmar que solo por el hecho de ser viejo no puede tomar decisiones, lo que implicaría estigmatizar a este sector de la población. Y en el Semanario Judicial de la Federación se publicaron 45 criterios de diversos órganos jurisdiccionales federales. En esta ocasión solo se publicó un criterio de la Suprema Corte que emitió la segunda sala y que establece cómo debe interpretarse la cláusula 132 del contrato colectivo de Pemex, que establece que el trabajador fallecido debe de haber designado al cónyuge y a los hijos que recibirán el 50% de las prestaciones ahí establecidas al momento de su deceso. La sala precisó que la cláusula es acorde con el derecho de protección de la familia, pero precisa que ese beneficio también lo recibirá otra persona que también acredite ser su cónyuge, a pesar de no haber sido designada como beneficiaria. De plenos regionales se publican 21 criterios, 20 jurisprudencias y una tesis aislada en temas relacionados con el interés legítimo para promover amparo en materia ambiental, principio de concentración en el juicio mercantil y la improcedencia de la suspensión en el juicio de amparo, cuando lo que se reclama es el aumento de la pensión alimentaria. En tanto que de tribunales colegiados se publicaron 23 criterios, 3 jurisprudencias y 20 tesis aisladas en materia de audiencia en juicio oral, cadena de custodia y sobre el delito de extorsión sancionado en el Código Penal de Chihuahua. Es momento de un corte, no se vaya, continuamos con más información. Más adelante, el Tribunal Electoral confirma facultades de la consejera presidenta del INE en materia de designaciones. Ya estamos de regreso en Semanario Judicial. En esta semana, la Sala Superior del Tribunal Electoral autorizó a la consejera presidenta del INE designar a la encargaduría de la Secretaría Ejecutiva, aún sin el aval del Consejo General.
Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó el acuerdo que aprobaron 6 consejeros del INE que le daba un plazo de 30 días a la consejera presidenta Guadalupe Tadei para presentar las propuestas de designación de los titulares de la Secretaría Ejecutiva, de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas. 2 de los magistrados respaldaron el proyecto de la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, con el cual se determinó que el Consejo General del INE violó el principio de subordinación jerárquica de la ley al imponer dicho plazo, así como diversos requisitos para nombrar a los encargados de despacho que no están previstos en las normas. Eliminar los efectos de aquellas consideraciones y conclusiones que implican un exceso en la facultad reglamentaria del Consejo General del INE y declarar la subsistencia, validez y vigencia de aquellas que refrendan las atribuciones del Consejo General y de su presidencia en la designación de los titulares de la Secretaría Ejecutiva, las direcciones ejecutivas y las unidades técnicas o en la designación de las personas encargadas de los respectivos despachos. Para mí, la facultad del Consejo General de vigilar la oportuna integración no se traduce precisamente en esa facultad discrecional para establecer plazos que acoten la diversa facultad discrecional de la presidencia respecto del momento en el que deben presentarse las propuestas de titulares. La magistrada Yanino Talora Malasís y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón votaron en contra del proyecto al determinar que el Consejo General del INE sí tiene atribuciones para aprobar un mecanismo extraordinario para garantizar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos centrales del INE. De aprobarse el proyecto en sus términos, se corre, en mi opinión, el riesgo de que la presidencia del Consejo General del INE pues, le dé la vuelta al mecanismo de votación necesario para la aprobación de las titularidades permanentes de las direcciones ejecutivas y las unidades técnicas, manteniendo encargadurías de forma indefinida. El proyecto aprobado establece que las personas que actualmente ejercen las encargadurías de despacho y las que eventualmente sean designadas por la presidencia del INE podrán continuar en el cargo hasta la conclusión del proceso electoral, en el entendido de que si el Consejo General alcanza los consensos necesarios, podrá realizar en cualquier momento las designaciones. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y estos son los estrenos de la semana en Justicia TV. El próximo miércoles a las 9 de la noche, en Diálogos sobre Justicia y Seguridad, se abordará el tema de la primera secretaria de Gobernación. Así llegamos al final de este semanario. Soy Citlali Pérez Flores. Manténgase en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes siga la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tienen previsto resolver 3 contradicciones de criterios, entre ellas una entre tribunales colegiados en la que se aborda el tema de la reparación integral del daño. Gracias por su atención. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.